3, 2, están al aire. Buenos días, estimadas diputadas y diputados. Agradezco a todas y a todos ustedes su presencia el día de hoy a la primera reunión extraordinaria, la cual se convocó con fundamento en lo establecido en los artículos 67, 70 fracción primera, 72 fracción segunda, 74 fracción novena, 75, 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 57, 57 bis, 57 ter, 187, 191, 192, 193, 209, fracción 11, 212 fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima, 220 fracciones primera, tercera y sexta, 224, 230, 231 y 240 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México y del acuerdo CCMX diagonal 2, diagonal Jucopo, diagonal 04, diagonal 2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. Solicito a la secretaria de la Comisión, diputada Ana Francis López Baigén, que de conformidad al artículo 212 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México proceda a pasar lista de asistencia. Bueno, con fundamento en la fracción tercera del artículo 212, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, presente. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Diputado Raúl Torres, presente. Diputado José Fernando Mercado Guaida. Mercado Guaida, presente. Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos, presente. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteña, presente. Diputada Mónica Fernández César. Y la de la voz, Ana Francis López Baigén Patiño, presente. Habemos 6 diputadas y diputados de un total de 7 integrantes de la comisión. Hay quórum, diputada presidenta. Gracias. Diputada. Siendo las 10:17, damos inicio a la tarea de la Comisión de Lectura a la propuesta del orden del día y ponga a consideración la misma en votación económica a las diputadas y diputados Por supuesto, integrantes de la comisión. Vamos a proceder a dar lectura a la propuesta del orden del día. 1, lista de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 16ª reunión ordinaria. 4, informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la mesa directiva. 5, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislativa, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios. 6, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural para la inclusión de sonideros como actividad histórica y expresión humana inmaterial de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 7, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley de Memoria de la Ciudad de México, suscrita por la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 8, asuntos generales. Está a consideración la propuesta del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano a favor de encender sus cámaras. ¿Abstenciones? Aprobada por 246 votos la orden del día, diputada presidenta. Gracias, diputada. El siguiente punto en el orden del día se refiere a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 16ª reunión ordinaria, la cual se les hizo llegar tanto el 9 como el 22 de mayo a sus correos, sin que hicieran llegar a observación alguna, por lo que solicito a la diputada Ana Francis someta a votación económica si es de dispensarse la lectura del acta de referencia.
Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la 16ª reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, teniendo su cámara encendida. Quienes estén por la negativa. Se aprueba la lectura del acta, la dispensa de la lectura del acta, diputada presidenta. Gracias, diputada. Proceda a someter en votación económica si es aprobarse el acta de la 16ª reunión ordinaria. Se somete en votación económica si es de aprobarse el acta de la 16ª reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, teniendo su cámara encendida. Quienes estén por la negativa, se aprueba el acta de referencia, diputada presidenta. Gracias, diputada. El siguiente punto en el orden del día se refiere a informar sobre los asuntos turnados por la mesa directiva a esta comisión para su análisis y dictaminación. En razón de lo anterior, me permito informarles que la mesa directiva ha turnado hasta este momento las siguientes iniciativas. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley orgánica de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México en materia de patrimonio cultural. Ambas iniciativas ya les fueron remitidas a sus correos. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones que presenta la Comunidad de México, segunda legislatura, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan esas disposiciones de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad Parlamentaria. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que el día de hoy se somete a su consideración es el resultado de un trabajo iniciado en la segunda semana de enero de este año y sobre todo es el producto de la voluntad política de todas y todos ustedes. Asimismo, es preciso reconocer la voluntad de la secretaria de Cultura, la licenciada Claudia Estela Curiel de Casa, de construir consensos con el Poder Legislativo para poder, con un dictamen altamente consensuado, estoy plenamente convencida que cuando anteponemos el interés personal o el grupo por el interés de la sociedad, los resultados son distintos. Aprender a escuchar incluso posiciones contrarias a las que se tienen debe permitirnos reconocer que no tenemos de verdad absoluta y que es preciso reconocer las posiciones de los demás a fin de construir consensos, los consensos necesarios. El gran reto que tenemos por delante es la reconstrucción de una relación de confianza con los espacios culturales independientes, los cuales en el foro del lunes 8 de mayo manifestaron cierta desilusión hacia los actores políticos, sin embargo tienen confianza en la reforma que hoy día se votará. Es preciso hacer mención que en la plataforma de consulta ciudadana no se recibió propuesta alguna ni observación a la iniciativa de reforma a la Ley de Espacios Culturales Independientes y que los foros realizados el 3 y el 8 de mayo, la única propuesta fue que el Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 se mantuviera la representación del sector académico, por lo que se retomó dicha propuesta en la fracción quinta, la cual se proponía derogar. Aunado a lo anterior, se llevó a cabo nuevamente una revisión de versiones estenográficas de las reuniones de trabajo celebradas los días 6, 8 y 13 de marzo entre el cuerpo de asesoras y asesores de las personas integrantes de esta comisión y las personas representantes de la Secretaría de Cultura, Desarrollo Económico, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Administración y Finanzas del Gobierno y Turismo. Resultó pertinente que la presente reforma dé certeza a las personas que integran los colectivos culturales en sus tres vertientes, independientes, autogestivos y comunitarios, por lo que esta dictaminadora propone adecuar la redacción de los artículos 1 y 3, fracción quinta, a fin de que los colectivos que así lo determinen puedan, de conformidad con la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, darse de alta como establecimientos mercantiles de bajo impacto con actividades complementarias.
Con la anterior modificación se propone la siguiente redacción para la definición del espacio cultural independiente prevista en la fracción quinta del artículo 3. Espacio cultural independiente es el establecimiento que tiene como actividad principal la promoción, realización y fomento de expresiones artísticas y culturales mediante la formación, investigación, creación, producción, difusión, intercambio y comercialización de bienes, productos y o servicios artísticos culturales en un espacio físico propiedad del gobierno de la Ciudad de México, considerados establecimientos mercantiles de bajo impacto. Derivado de la reunión sostenida el 22 de mayo a propuesta del asesor del diputado Raúl Torres, Servicio Cultural Independiente Cauce Alta como establecimiento mercantil de bajo impacto, será de conformidad con la ley en la materia. La modificación a los artículos 1 y 3, fracción quinta, trae consigo que ya no es necesaria la reforma a la ley de establecimientos mercantiles para la Ciudad de México como un inicio se había planteado, con la finalidad de armonizar el resto del articulado con la nueva definición de los espacios culturales independientes. Se hicieron las siguientes adecuaciones. En lo que respecta al artículo 8, se hicieron los siguientes cambios. Se adecua el primer párrafo con la finalidad de que exista claridad que los espacios culturales independientes, además de cumplir lo establecido en la ley de establecimientos mercantiles para la Ciudad de México de manera adicional, deberán observar las obligaciones previstas en dicho artículo. En virtud de que aquellos colectivos que no deseen darse de alta como establecimiento mercantil de bajo impacto deberán designar 14. Asimismo, se propone retomar la redacción de las fracciones 10 a fin de generar consensos con las vecinas y vecinos en donde se ubique un colectivo cultural. En lo que respecta al artículo 7, se propone adecuar la redacción a la fracción sexta a fin de establecer con claridad de que los espacios culturales independientes solicitarán el uso de un bien inmueble de conformidad con la ley del régimen patrimonial del servicio público. Se especifica en el primer párrafo del artículo 10 que la constancia de registro que emita la Secretaría de Cultura será gratuita. Asimismo, en concordancia de que los colectivos tienen el derecho y la posibilidad de optar por ser un establecimiento mercantil de bajo impacto, se elimina el requisito en este mismo PAN electrónico a cargo de la SEDECO. De igual forma, se amplía el plazo a 90 días hábiles a fin de que la Secretaría de Cultura, en su caso, haga entrega de la constancia de registro. Estas adecuaciones hacen necesario que se retome el espíritu de la actual redacción del artículo 12, por lo que se propone que la Secretaría de Cultura pueda retirar el registro a un colectivo y el procedimiento quedará establecido en el reglamento. A fin de facilitar el registro, se propone en la fracción 11 del artículo 16 que la Secretaría de Cultura cree un sistema presencial y en línea para agilizar dicho trámite. Finalmente, en este artículo se propone adicionar una fracción 20 a fin de que la Secretaría tenga la atribución de publicar acuerdos para la suspensión de actividades de los espacios culturales independientes. En el caso de las obligaciones que la propuesta de la reforma de la ley le da a la Secretaría de Gobierno, se determina que en el artículo 17 bis, en un solo párrafo, se establezca dicha responsabilidad. En ese mismo tenor se especifica que las alcaldías tienen la atribución de realizar visitas de verificación administrativa de conformidad con las materias de su competencia, lo cual quedó redactado en la fracción tercera del artículo 22. A fin de garantizar el óptimo funcionamiento del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23, se propone que las personas titulares de las alcaldías asistan a las sesiones del mencionado Consejo exclusivamente cuando se traten asuntos relacionados con los espacios culturales independientes ubicados en su demarcación territorial. De igual forma, se establece que la persona titular de la Secretaría de Cultura designará a la persona que ocupe a la Secretaría Técnica y se especifica que las personas servidoras públicas titulares podrán designar a su suplente
los cuales en ningún caso tendrán un nivel inferior a dirección de área. Se especifica en la fracción séptima del artículo 25 que el Consejo Consultivo podrá proponerle a la persona titular de la jefatura de gobierno propuestas de acciones y políticas encaminadas al desarrollo de los espacios culturales independientes a través de la Secretaría de Cultura. En ese mismo artículo, pero en la fracción tercera, se especifica que las dependencias, entidades y alcaldías corresponden a la administración pública de la Ciudad de México. Finalmente, y a petición del cuerpo de asesores de las diputadas Ana Francis López, Mónica Fernández César y Fernando Mercado, celebrada el pasado lunes, se adicionó el artículo tercero transitorio a fin de establecer como responsabilidad de la SEDECO que en un plazo no mayor de 180 días hábiles deberá actualizar el catálogo de giros comerciales y de servicios de bajo impacto del sistema electrónico de avisos y permisos de establecimientos mercantiles, a fin de integrar a dicho catálogo a los espacios culturales independientes. Finalmente, agradezco a ustedes, diputadas y diputados, su apoyo y comprensión para estas últimas modificaciones al dictamen. Lo que se busca es proteger a todos los colectivos y a las personas que promueven la actividad cultural a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Antes de pasar a votar de manera económica, si se dispensa la lectura del dictamen, pregunto si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. Sí, diputada Ana Francis. Rápidamente, nada más para comentar, agradecer evidentemente la participación de todas en este proceso que ha sido intenso e interesante y bueno, estar como en el entendido de que una vez que se reglamente, bueno, que se apruebe, se reglamente, etcétera, etcétera, pues hay que estar almejas a ver si pues a ver si funciona todo, porque siendo una figura nueva, los espacios culturales independientes, no nueva en la ciudad, sino nueva en la ley, pues seguramente habrá cosas que mejorar, pero bueno, que sigamos en la mejor disposición de hacerlo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Diputado Raúl. En la misma tesitura, mi querida diputada presidenta, por supuesto que nosotros estaremos acompañando, tanto a título personal como de mi propia bancada, esto del tema de los espacios culturales independientes, siempre en pro de la cultura. Por supuesto, todo es perfectible, creo que lo hayamos dicho tanto en las reuniones nosotros como integrantes de la propia comisión, junto con las partes que corresponden a la administración local. Y con el énfasis en que las facultades de los alcaldes y alcaldesas pues no se vean restringidas o sobrepuestas por otra instancia. Por supuesto que esto hay que armonizarlo mucho. Yo pediría que este trabajo que se hace en conjunto y una visión en pro de los espacios culturales independientes se debe armonizar mucho con los vecinos y vecinas, porque esto puede generar que los vecinos y vecinas pues no entiendan bien realmente qué es el espacio cultural independiente y por hacer un bien que realmente lo estamos haciendo, se pueda malinterpretar en un sentido contrario. Entonces, yo nada más pediría mucha comunicación para armonizarlo bien con los vecinos. Por supuesto que yo invito un poco más a la reflexión para que pudieran estar en el tema del bajo impacto, para evitar este tipo de problemas que pudieran suscitarse en un futuro con los vecinos, que puedan interpretarlo desde otro sector y las molestias que puedan generarse, pero por supuesto que estamos acompañando esta propuesta de dictamen y con las observaciones que ya hemos hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Raúl. En razón de lo anterior, solicito a la secretaria someta a votación económica si se dispensa la lectura del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios. Como no, por instrucciones de la presidenta, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen mencionado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvense manifestarlo levantando la mano, teniendo la cámara encendida, por favor. Quienes estén por la negativa, se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen y estoy viendo a la diputada Mónica Fernández César justo para tomar su
asistencia. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Gracias, diputada. Solicito someta en votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, al que acabamos de hacer referencia. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Diputado Raúl Torres, a favor. Ana Francis López Baijén Patiño, la de la voz, a favor. Diputado José Fernando Mercado Guaida. Mercado Guaida, a favor. Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Esperanza Villalobos, a favor. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteño, a favor. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Con 7 votos se aprueba el dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México. Cumplida su instrucción. Gracias, diputada. Les pido su apoyo para que al finalizar de la reunión puedan proceder a la firma del dictamen. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural para la inclusión de sonideros como actividad histórica y expresión humana y material de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta iniciativa tiene como objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México a fin de que las alcaldías y el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México, el cual se integra por diversas secretarías de gobierno de la Ciudad de México, promuevan y fomenten aquellas actividades que permitan impulsar la cultura sonidera a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Esta reforma, sin lugar a dudas, empieza a saldar la deuda que tiene la autoridad con las personas que realizan dicha actividad. En razón de que el proyecto de dictamen se les remitió a sus correos el 10 y 22 de mayo y no se recibió observación alguna, solicito a la diputada secretaria consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Antes de pasar a votar de manera económica si se dispensa la lectura del dictamen, pregunto si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. En virtud de lo anterior, solicito a la diputada secretaria someta en votación económica si es de dispensarse la lectura del dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural para la inclusión de sonideros con como actividad histórica y expresión humana inmaterial de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen con modificaciones. En referencia, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, teniendo su cámara encendida. Quienes estén por la negativa. Se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen, diputada presidenta. Diputada Ana Francis, someta a votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el dictamen de referencia. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Torres Raúl, a favor. Diputada Ana Francis López Baijén, la de la voz, a favor. Diputado Mercado Guaida. Mercado Guaida, a favor. Diputada Esperanza Villalobos. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteño, a favor. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Con 6 votos se aprueba el dictamen de referencia. Y cumplida su instrucción. Gracias, diputada.
Les pido de su apoyo para que al finalizar la reunión puedan proceder a firmar el dictamen de referencia. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Memoria de la Ciudad de México, suscrita por la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La iniciativa presentada por la jefa de gobierno tiene como objeto honrar la memoria de las víctimas fallecidas, desaparecidas y sobrevivientes de la represión de las luchas sociales en la Ciudad de México. Se propone instituir la figura de los sitios de memoria, los cuales son aquellos espacios geográficos ubicados en la Ciudad de México y en donde de manera lamentable se perpetraron actos de violación a los derechos fundamentales de las personas. De igual forma, se propone instaurar un centro de documentación y de investigación de la memoria a cargo de la Secretaría de Cultura y el cual tendrá como atribuciones las siguientes: reunir, recuperar y preservar archivos y testimonios, tanto físicos como orales, relativos a la violencia política de los cuerpos de seguridad en la Ciudad de México en formato físico y digital, para que sean puestos a disposición de las víctimas, familiares sobrevivientes, sociedad civil, organismos autónomos, investigadoras e investigadores, instituciones gubernamentales y ciudadanía en general. Realizar las gestiones necesarias para la recuperación de objetos e información vinculada al objeto de la presente ley. Difundir y divulgar sus archivos y testimonios orales y propiciar la investigación para contribuir a la educación y difusión, así como para poner a disposición de la ciudadanía información significativa en torno a la violencia política de los cuerpos de seguridad en la Ciudad de México. El dictamen que se somete a votación el día de hoy reconoce que la iniciativa es acorde a los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos de las víctimas, así como a las leyes del ámbito nacional y local, por lo que se hicieron modificaciones a la redacción de la iniciativa. El proyecto de dictamen les fue remitido el 9 de mayo a sus correos y en la reunión de asesores celebrada el 12 de mayo, la asesora de la diputada Ana Francis se refirió a la necesidad de revisar la redacción de diversos artículos en donde se había agregado el vocablo Fuerzas Armadas. Se quedó de llevar a cabo nuevamente la revisión de dicha redacción, por lo que se retomó la redacción original en donde se hace mención a cuerpos de seguridad, por lo que el dictamen se le remitió el 21 de mayo y en la reunión de asesores ya no se hizo observación alguna del proyecto. Es importante resaltar que se adicionó un artículo a fin de establecer las responsabilidades de las alcaldías en materia de mantenimiento de los sitios de memoria. Antes de pasar a votar de manera económica, si se dispensa la lectura del dictamen, pregunto si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz. En virtud de lo anterior, solicito a la diputada secretaria someta en votación económica si es de dispensarse la lectura del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Memoria de la Ciudad de México, suscrita por la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen en referencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, teniendo su cámara encendida, por favor. Se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen de referencia, diputada presidenta. Diputada Ana Francis, solicito someta en votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley de Memoria de la Ciudad de México, suscrita por la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Torres Raúl, a favor. Diputada Ana Francis López Vergé Patiño, la de la voz, a favor. Diputado José Mercado Fernando Guaida. José Fernando Mercado Guaida. Ya le estoy cambiando el orden de los faroles. Como quieras, diputada. Mercado Guaida, a favor. Diputada Esperanza Villalobos Pérez.
Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteño a favor. Diputada Mónica Fernández César. Diputada, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 votos y se aprueba el dictamen de referencia. 5 votos a favor, se aprueba el dictamen de referencia. Sí, tomaste en cuenta el de la diputada Mónica porque no estaba haciendo No se señas. escuchó. Estaba haciendo Ah, no. señas con su cámara, creo que no sirvió. Entonces son No. 6, ¿no? 6 votos a favor, se aprueba el dictamen en referencia. Gracias, diputada. Les pido de su apoyo para que al finalizar la reunión puedan proceder a firmar el dictamen de referencia. Les recuerdo también que es muy, muy importante que lo firmen porque estamos muy cortos en los tiempos y necesitamos que los dictámenes salgan la próxima semana porque se acaba el periodo ordinario de sesiones. El siguiente punto en el orden del día son asuntos generales. ¿Algún diputado o diputada tiene algún asunto que tratar? Siendo las 10:45, damos por concluida la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias y córrele a firmar, córrele a firmar. Sí, Bonito por día. favor, corran a firmar y nos Bye. vemos la próxima semana. Gracias. Cuídense.